semana pasada una ley que prohíbe los castigos físicos y psicológicos a los niños, amparándose en estudios sobre los efectos que esta práctica puede acarrear en la adultez. En Chile hay investigaciones científicas que revelan la relación entre este tipo de violencia y la depresión. Queremos hablar sobre este tema. Estamos con Paulina Barros, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Paulina, por acompañarnos para hablar de un tema que es muy importante. Nosotros hacíamos mención al caso de Francia, ¿no? Como un país que ya decide legislar respecto a lo que puedan ser prácticas de violencia en contra de los niños. ¿En qué situación estamos en Chile? Yo sé que se han hecho varios estudios donde se ha visibilizado y se ha dado cuenta de los niveles de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, la verdad es que nosotros hicimos un estudio que indagaba en la sintomatología depresiva y el bienestar subjetivo en Chile. Esa era la idea. Es un proyecto Fondes. Y dentro de ese estudio lo que hicimos fue tomar una muestra de estudiantes universitarios para evaluar la sintomatología depresiva, el bienestar psicológico y otros factores genéticos y ambientales que podrían influir. Entonces, dentro de eso nos dimos cuenta que un 28% de la población entrevistada presentaba síntomas depresivos, lo que es el doble más o menos de la cifra que se esperaba o que se informó desde el COES, por ejemplo, que la misma población estudiantil pudiera tener, que era un 15%. Lo que se estimaba, estamos hablando de jóvenes entre qué edad? Entre 18 y 25 años. Perfecto. Entonces, lo que nos indica es que las personas en el contexto universitario tienen el doble de sintomatología depresiva de lo que se esperaría tuviesen fuera del contexto universitario. Tal vez es una hipótesis, porque el otro estudio puede que haya tomado muestra de estudiantes universitarios como no. Claro. ¿Sí? Y dentro de este estudio también se observó que el 44% más o menos de los entrevistados indicaba que había sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico en la infancia. Y ahí está Ahí está el punto que puede ser muy revelador. Es decir, personas que en estos momentos, siendo jóvenes, universitarios, están teniendo episodios de depresión, está directamente vinculado, o al menos esa es la mirada que uno puede tener con lo que les pasó cuando niños. Claro. Por eso yo te preguntaba, Paulina, ¿qué está pasando a nivel de la infancia en nuestro país? Porque también hemos conocido de otros estudios que dan cuenta que la violencia física y psicológica está mucho más presente de lo que uno incluso se imagina. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay todavía una validación de ciertos tipos de violencia al interior de los hogares? O sea, esa pregunta en particular no podría responderla directamente, sí puedo inferir qué puede ocurrir a raíz de la investigación y de otras investigaciones también, pero sí lo que se ve es que, por ejemplo, personas que han sufrido maltrato tienen mayor probabilidad, sin duda, de desarrollar cuadros de trastorno del ánimo y otros trastornos mentales también, de la misma manera que son más resistentes al tratamiento farmacológico, a las mismas terapias. Entonces, en ese sentido, es fundamental cuidar este periodo de infancia para después tener personas que se desarrollen de mejor manera, digamos, y no presenten estos síntomas, sean más fuertes frente a la sintomatología depresiva. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de maltrato? Porque en el caso, por ejemplo, de Francia que mencionábamos, donde hay una legislación ya al respecto, se habla de cualquier tipo de acción de violencia en contra de un niño, niña o adolescente, ya sea en su casa o ya sea en el colegio, que son instancias donde normalmente son las plataformas o los lugares donde hay una formación de esos niños, ¿no? Claro. Y da la impresión que si bien hemos avanzado, todavía queda un poquito esa mirada de que a veces para formar a alguien hay que educarlo con rigor y eso a veces significa incluso con violencia. Claro. ¿Qué pasa con eso? También, ¿qué ha pasado con esos adultos que han tenido esa formación? Claro, lamentablemente como sociedad hemos de alguna manera normalizado esta forma de educar, ¿no? A través del... Sobre todo antiguamente era más usado, ahora ya se está cuestionando un poco. Esta misma ley de Francia, creo que en el Código Civil de Francia estaba como una de las facultades de los padres educar, ya sea con maltrato o no, utilizar formas distintas para educar. Dentro de eso el maltrato físico estaba como aceptado, pareciera. Y ahora, bajo esta ley, se pone cuidado, que es más bien simbólica, de no educar de esa manera. Ahora en Chile, no sé qué está pasando, pero me da la impresión de que es una práctica que efectivamente continúa siendo válida, digamos,
y sobre todo el maltrato más psicológico, diría yo, ¿no? Porque el físico es más evidente de poder pesquisar en los colegios, por ejemplo, los educadores pueden darse cuenta más fácilmente de un maltrato físico que uno psicológico. Claro, y en esos casos hay además protocolos para denunciar cuando se está frente a una posible situación de violencia al interior de los hogares. Claro. Pero como dices tú, el maltrato psicológico es algo más difícil de pesquisar y de comprobar también. Es más difícil de pesquisar, de comprobar y lamentablemente tiene secuelas más profundas probablemente que el otro, ¿no? O sea, no digo que el maltrato físico no tenga, claro, lógico, por supuesto, pero el psicológico, al ser silencioso además, se perpetúa generalmente en mayor medida y tiene como cicatrices más profundas en la psiquis de las personas. Claro, ahora cuando hablamos de maltrato físico no necesariamente tiene que ser un maltrato grave que termine con un niño en un servicio de urgencia. Claro. A veces hay pequeñas acciones que también son muy validadas, no sé, un tirón de oreja, un palmazo, ¿no? Donde dice, bueno, pero si eso lo va a ayudar, no es nada malo, no es nada traumático, no es nada terrible, y resulta que sí tiene consecuencias en una persona. Sí, sí, lamentablemente, o sea, el maltrato físico puede ser el palmazo, como tú dices, pero hay muchos más. Y además, en general, van acompañados de otras conductas de humillación, generalmente, ¿no? No es solamente pegar un palmazo y seguir la vida, sino que el palmazo va acompañado de una palabra que junto con esa palabra ya configura una cicatriz súper importante. Y aparte, el palmazo, digamos, o cualquier maltrato físico en general, no se utiliza solamente una vez, ¿no? Si lo comprobaste una vez, puede ser recurrente, puede ser una vez muy grave o puede ser varias veces consecutivas, o el estilo en que yo me relaciono con mi hijo o la forma en que yo tengo de educar de plantón. Hablemos de las consecuencias, Paulina, también que van dejando estas acciones de maltrato. Mencionábamos este estudio que han realizado en los jóvenes universitarios. ¿Uno puede ir viendo inmediatamente las huellas de ese maltrato o a veces pasa mucho tiempo hasta que se hacen visibles? Claro, es difícil porque va a depender de cada persona, ¿no? Como todo en psicología y en psiquiatría. Pero en general estos maltratos psicológicos o físicos muchas veces puede que las personas los verbalicen rápidamente o se den cuenta, o puede que vivan durante varios años sin darse cuenta o tomar conciencia o significar ese evento como un maltrato. Y cuando llega el momento en que significan como un maltrato, ahí caen en depresión o se provocan algún trastorno importante, digamos. No sé si... Sí, estoy pensando en lo que pasa también con muchas víctimas de abuso sexual, que no saben que han sido víctimas hasta algún hecho que gatilla algo y que les da ahí las señales de lo que ha sucedido. En este caso también, ¿no? Puede que incluso esa persona, siendo niño o adolescente, pueda hasta justificar esa conducta de agresión en contra de ellos mismos. Claro, y cuando se encuentra frente a otro contexto donde esto no está tan normalizado, por ejemplo, ahí recién empieza a cuestionar qué es lo que le ocurrió a él en su vida. Y ahí se produce es como el momento más crítico, digamos, y puede gatillar algún trastorno. Ahora, ¿qué pasa con esos niños que fueron maltratados en la adultez? No solamente con las posibles consecuencias, como tú decías, de una depresión, sino que en su rol de formadores. ¿Esos patrones se repiten? Generalmente sí. ¿Sí? Sí. La forma en que tú tienes de relacionarte, que se te ha sido enseñada desde la infancia, es muy probable que tú la utilices después en la adultez para relacionarte con otras personas significativas, ¿no? Si tú recibiste desde niño un maltrato, por ejemplo, es muy probable que después tú te relaciones de la misma manera porque no conoces otra. Claro, porque ¿no? Es la única forma que conoces. Entonces la repites sin darte cuenta necesariamente que en realidad eso es una condición de maltrato, porque así fue, claro, ¿no? Lo naturaliza. Entonces, y eso puede ser una cadena de nunca acabarse. Eterna. Si es que no hay una intervención. Claro, y si es que la persona en algún minuto tal vez puede que nunca haya desarrollado ningún trastorno, por ejemplo, y no se haya dado cuenta que esta forma de relacionarse es agresiva, desencadena trastornos de algún tipo, es negativa para la otra persona, puede que nunca se dé cuenta y lo siga repitiendo hasta que en algún minuto, alguna generación sea más sensible frente a estos factores y desarrolle algún tipo
dificultad. De todas maneras. Paulina, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema tan relevante, tan profundo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa en Mundo Plus Vanguardia y al regreso